Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso libro de Jane Austen que ojalá sigan apoyando, chicas. De verdad, este tipo de literatura nos gustaría retomarla. Yo sé que existen muchos audios, muchos libros, pero queremos aquí en el canal seguir con esa pauta de recordar literatura y un anime que nos ha vuelto este Candimundo. Vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este maravilloso libro llamado Sensatez y Sentimientos. Capítulo 26. Al verse en el carruaje con la señora Jennings e iniciando un viaje a Londres bajo su protección y como su huésped, Elinor no pudo dejar de cavilar sobre su propia situación. Tan breve era el tiempo que la conocían, tan poco compatibles en edad y temperamento, y tantas objeciones había levantado ella contra este viaje tan solo unos días antes. Pero todas estas objeciones habían sucumbido, avasalladas ante ese feliz entusiasmo juvenil que tanto Marianne como su madre compartían. Y Elinor, a pesar de sus ocasionales dudas sobre la constancia de Willoughby, no podía contemplar el arrobamiento de la maravillosa espera a que estaba entregada Marianne, desbordándole en el alma e iluminándole los ojos, sin sentir cuán vacías eran sus propias perspectivas. Cuán faltó de alegría su propio estado de ánimo comparado con el de ella, y cuán gustosamente viviría igual ansiedad que Marianne, si con ello pudiese tener igual vivíficamente objetivo, igual posibilidad de esperanza. Pero ahora faltaba poco, muy poco tiempo para saber cuáles eran las intenciones de Willoughby. Con toda seguridad ya se encontraba en la ciudad. La ansiedad por partir que mostraba Marianne era clara señal de su confianza en encontrarlo allí. Y Elinor estaba decidida no solo a averiguar todo lo que pudiera sobre el carácter del joven, ya fuera a través de sus propias observaciones o de lo que otros pudieran informarle, sino también a vigilar su conducta hacia su hermana con atención tan celosa que le permitiera estar segura de lo que él era y de sus propósitos antes de que se hubieran reunido mucho antes. Si el resultado de sus observaciones fueran desfavorable, estaba decidida a abrirle los ojos a su hermana del modo que fuese. Si no era así, la tarea que tendría por delante sería diferente. Deberían aprender a evitar las comparaciones egoístas y desterrar de ella todo pesar que pudiera menguar su satisfacción por la felicidad de Marianne. El viaje duró 3 días. El comportamiento de Marianne durante todo el recorrido constituyó una buena muestra de lo que podría esperarse en el futuro de su deferencia y afabilidad hacia la señora Jennings. Guardó silencio durante casi todo el camino, envuelta en sus propias cavilaciones y no hablando casi nunca por propia voluntad, excepto cuando algún objeto de belleza pintoresca aparecía ante su vista, arrancándole alguna expresión de gozo, que dirigía exclusivamente a su hermana. Para compensar esta conducta, sin embargo, Elinor asumió de inmediato el deber de cortesía que se había impuesto como tarea. Fue extremadamente atenta con la señora Jennings, conversó con ella, se rió con ella y la escuchó siempre que le era posible,
y la señora Jennings, por su parte, la trató a ambas con toda la bondad imaginable. Se preocupó en todo momento de que estuvieran cómodas y entretenidas, y solo la disgustó no lograr que eligieran su propia cena en la posada, ni poder obligarlas a confesar si preferían el salmón o el bacalao, el pollo cocido o las chuletas de ternera. Llegaron a la ciudad alrededor de las 3 de la tarde del tercer día, felices de librarse, tras un viaje tan prolongado, del cierre del carruaje, y listas a disfrutar del lujo de un buen fuego. La casa era hermosa y estaba hermosamente equipada, y de inmediato pusieron a disposición de las jóvenes una habitación muy confortable. Había pertenecido a Charlotte, y sobre la repisa de la chimenea aún colgaba un paisaje hecho por ella en sedas de colores, prueba de haber pasado 7 años en un gran colegio de la ciudad con algunos resultados. Como la cena no iba a estar lista antes de 2 horas después de su llegada, Elinor quiso ocupar ese lapso en escribirle a su madre y se sentó dispuesta a ello. Pocos minutos después, Marianne hizo lo mismo. «Yo estoy escribiendo a casa, Marianne», le dijo Elinor. «¿No sería mejor que dejaras tu carta para 1 o 2 días más?» «No le voy a escribir a mi madre», replicó Marianne apresuradamente y como queriendo evitar más preguntas. Elinor no le dijo nada más. Enseguida se le ocurrió que debía estarle escribiendo a Willoughby y de inmediato concluyó que, sin importar el misterio en que pudiera querer envolver sus relaciones, debían estar comprometidos. Esta convicción, aunque no por completo satisfactoria, la complació y continuó su carta con la mayor presteza. Marianne terminó la suya en unos pocos minutos. En extensión no podía ser más de una nota. La dobló, la selló y escribió las señas con ansiosa rapidez. Elinor pensó que podía distinguir una gran W en la dirección y acababa de terminar cuando Marianne, tocando la campanilla, pidió al criado que la atendió que hiciera llegar esa carta al correo de 2 peniques. Con esto se dio por terminado el asunto. Marianne seguía de muy buen ánimo, pero aleteaba en ella una inquietud que impedía que su hermana se sintiera completamente satisfecha. Esta inquietud aumentó al correr de la tarde. Apenas pudo probar bocado durante la cena, y cuando después volvieron a la sala, parecía escuchar con enorme ansiedad el ruido de cada carruaje que pasaba. Fue una gran tranquilidad para Elinor que la señora Jennings, por estar ocupada en sus habitaciones, no pudiera ver lo que ocurría. Trajeron las cosas para el té, y ya Marianne había tenido más de una decepción antes los golpes que alguna puerta vecina, cuando de repente se escuchó uno muy fuerte, que no podía confundirse con alguna otra casa. Elinor se sintió segura de que anunciaba la llegada de Willoughby, y Marianne, levantándose de un salto, se dirigió hacia la puerta. Todo estaba en silencio. No duró más de algunos segundos. Ella abrió la puerta, avanzó unos pocos pasos hacia la escalera y tras escuchar durante medio minuto, volvió a la habitación en ese estado de agitación que la certeza de haberlo oído naturalmente produciría. En medio del éxtasis alcanzando por sus emociones en ese instante, no pudo evitar exclamar: «Oh, Elinor, es Willoughby, estoy segura de que es él». Parecía casi a punto de arrojarse en los brazos de él, cuando apareció el coronel Brandon. Fue un golpe demasiado grande para soportarlo con serenidad, y de inmediato Marianne abandonó la habitación. Elinor también estaba decepcionada, pero al mismo tiempo su aprecio por el coronel Brandon le pareció darle la bienvenida, y le dolió de manera muy especial que un hombre que mostraba un interés tan grande en su hermana advirtiera que todo lo que ella experimentaba al verlo era pesar y desilusión.
Enseguida observó que para él no había pasado inadvertido, que incluso había mirado a Marianne cuando abandonaba la habitación con tal asombro y preocupación, que casi le habían hecho olvidar lo que la cortesía exigía hacia ella. ¿Está enferma su hermana?, le preguntó. Elinor respondió con algo de turbación que sí lo estaba, y luego se refirió a dolores de cabeza, desánimo y exceso de fatiga, y a todo lo que decentemente pudiera explicar el comportamiento de su hermana. La escuchó él con la más intensa atención, pero aparentando tranquilizarse, no habló más del asunto y comenzó a explayarse en torno a su placer de verlas en Londres, con las usuales preguntas sobre el viaje y los amigos que habían dejado atrás. Así, de manera sosegada, sin gran interés por ninguna de las partes, siguieron hablando, ambos desalentados y con la cabeza puesta en otras cosas. Elinor tenía grandes deseos de preguntar si Willoughby se encontraba en la ciudad, pero temía apenarlo con preguntas sobre su rival, hasta que, finalmente, por decir algo, le preguntó si había estado en Londres desde la última vez que se habían visto. Sí, replicó él, ligeramente turbado. Casi todo el tiempo desde entonces he estado 1 o 2 veces en Delaford, por unos pocos días, pero nunca he podido volver a Barton. Esto, y el modo en que fue dicho, de inmediato le recordó a Elinor todas las circunstancias de su partida en ese sitio, con la inquietud y sospechas que habían despertado en la señora Jennings, y temió que su pregunta hubiera dado a entender una curiosidad por ese tema mucho mayor de la que alguna vez hubiera sentido. La señora Jennings no tardó en aparecer en la sala. «¡Ay, coronel!», le dijo con su ruidosa alegría habitual. «Estoy terriblemente feliz de verlo. Discúlpeme si no vine antes, le ruego me excuse, pero he tenido que revisar un poco por aquí y arreglar mis asuntos, porque hace mucho que no estaba en casa, y usted sabe que siempre hay un mundo de pequeños detalles que atender, cuando uno ha estado alejado por un tiempo, y luego he tenido que ver las cosas en Cartwright. Cielos, he estado trabajando como una hormiga desde la hora de la cena, pero cuénteme, coronel, ¿cómo fue adivinar que estaría en la ciudad hoy día? Tuve el placer de escucharlo en la casa del señor Palmer, donde he estado cenando. Ah, así fue. ¿Y cómo están todos ahí? ¿Cómo está Charlotte? Podría asegurarle que ya debe estar de un buen tamaño a estas alturas. La señora Palmer se veía muy bien, y me encargó decirle que de todas maneras la verá mañana. Claro, seguro, así lo pensé. Bien, coronel, he traído a 2 jóvenes conmigo, como puede ver. Quiero decir, puede ver solo a una de ellas, pero hay otra en alguna parte. Su amiga, la señorita Marianne, también, como me imagino que no lamentará saber. No sé cómo se las arreglarán entre usted y el señor Willoughby respecto a ella. Sí, es una gran cosa ser joven y guapa. Bueno, alguna vez fui joven, pero nunca fui muy guapa. Mala suerte para mí. No obstante, me conseguí un muy buen esposo, y vaya a saber usted si la mayor de las bellezas puede hacer más que eso. Ah, pobre hombre, ya lleva muerto 8 años, y está mejor así. Pero, coronel, ¿dónde ha estado desde que dejamos de vernos? ¿Y cómo van sus asuntos? Vamos, vamos, que no haya secretos entre amigos. El coronel respondió con su acostumbrada mansedumbre a todas las preguntas, pero sin satisfacer su curiosidad de ninguna de ellas. Elinor había comenzado a preparar el té, y Marianne se vio obligada a volver a la habitación. Tras su entrada, el coronel Brandon se puso más pensativo y silencioso que antes, y la señora Jennings no pudo convencerlo de que se quedara más rato. Esa tarde no llegó ningún otro visitante, y las damas estuvieron de acuerdo en irse a la cama temprano. Marianne se levantó al día siguiente con renovados ánimos y aire contento. Parecía haber olvidado la decepción de la tarde anterior ante las expectativas de lo que podía ocurrir ese día.
No hacía mucho que habían terminado su desayuno cuando el birlocho de la señora Palmer se detuvo ante la puerta y pocos minutos después entró riendo a la habitación. Tan encantada de verlos a todos que le era difícil decir si su placer era mayor por ver a su madre o de nuevo a las señoritas Dashwood. Tan sorprendida de su llegada a la ciudad, aunque más bien era lo que había estado esperando todo ese tiempo, tan enojada porque había aceptado la invitación de su madre tras rehusarla de ella, aunque al mismo tiempo jamás las habría perdonado si no hubieran venido. El señor Palmer estará tan contento de verlas, dijo. ¿Qué creen que dijo cuando supo que venían con mamá? En este momento no recuerdo qué fue, pero fue algo tan gracioso. Tras 1 o 2 horas pasadas en lo que su madre llamaba una tranquila charla, en otras palabras, innumerables preguntas de la señora Jennings sobre todos sus conocidos y risas sin motivos de la señora Palmer, la última propuso que todas la acompañaran a algunas tiendas donde tenía que hacer esa mañana, a lo cual la señora Jennings y Elinor accedieron prontamente, ya que también tenían algunas cosas que hacer. Y Marianne, aunque declinó la invitación en un primer momento, se dejó convencer de ir también. Era evidente donde quiera fuesen, ella estaba siempre alerta. En Bond Street, especialmente donde se encontraba la mayor parte de los lugares que debían visitar. Sus ojos se mantenían en constante búsqueda, y en cualquier tienda a la que entrara el grupo, ella, absorta en sus pensamientos, no lograba interesarse en nada de lo que tenía enfrente y que ocupaba a las demás, inquieta y satisfecha en todas partes. Su hermana no logró que le dieran su opinión sobre ningún artículo que quisiera comprar, aunque les atañara a ambas. No disfrutaba de nada, tan solo estaba impaciente por volver a casa de nuevo. Y a duras penas logró controlar su molestia ante el tedio que le producía la señora Palmer, cuyos ojos quedaban atrapados por cualquier cosa bonita, cara o novedosa, que se enloquecía por comprar todo. No podía decidirse por nada y perdía el tiempo entre el éxtasis y la indecisión. Ya estaba avanzada la mañana cuando volvieron a casa, y no bien entraron, Marianne corrió ansiosamente escaleras arriba, y cuando Elinor la siguió, la encontró alejándose de la mesa con desconsolado semblante, que muy a las claras decía que Willoughby no había estado ahí. ¿No han dejado ninguna carta para mí desde que salimos?, le preguntó al criado, que en ese momento entraba con los paquetes. La respuesta fue negativa. ¿Estás seguro?, le dijo. ¿Estás seguro de que ningún criado, ningún conserje ha dejado ninguna carta, ninguna nota? El hombre le respondió que no había venido nadie. ¡Qué extraño!, dijo Marianne, en un tono bajo y lleno de desencanto, a tiempo que se alejaba hacia la ventana. En verdad, qué extraño, dijo Elinor para sí, a su hermana con gran inquietud. Si ella no supiera que él está en la ciudad, no le habría escrito como lo hizo. Le habría escrito a Combe Magna, y si él está en la ciudad, qué extraño que no haya venido ni escrito. Ay, madre querida, debes estar equivocada al permitir un compromiso tan dudoso y oscuro entre una hija tan joven y un hombre tan poco conocido. Me muero por preguntar, pero ¿cómo tomarán que yo me entrometa? Decidió, tras algunas consideraciones, que si las apariencias se mantenían durante muchos días tan ingratas como lo eran en ese momento, le harían ver a su madre con la mayor fuerza posible la necesidad de investigar seriamente el asunto. La señora Palmer y 2 damas mayores conocidas íntimas de la señora Jennings, a quienes habían encontrado invitado en la mañana, cenaron con ellas. La primera las dejó poco después del té para cumplir con sus compromisos de la noche, y Elinor se vio obligada a completar una mesa de whist para las demás. Marianne no aportaba nada en estas ocasiones, pues nunca había aprendido ese juego. Pero aunque así quedaron las horas de la tarde a su entera disposición,
no le fueron de mayor provecho en cuanto a distracción de lo que fueron para Elinor, porque transcurrieron para ella cargadas de toda la ansiedad de la espera y el dolor de la decepción. A ratos intentaba leer durante algunos minutos, pero pronto arrojaba a un lado el libro y se entregaba nuevamente a la más interesante ocupación de recorrer la habitación de un lado a otro, una y otra vez, deteniéndose un momento cada vez que llegaba a la ventana, con la esperanza de escuchar el tan ansiado toque en la puerta. Continuará. Debe ser terrible, chicas, en aquella época tener esta incertidumbre, porque a diferencia de la actualidad, eran muy rígidos en aquella época, aún sabiendo que cuando ya había una correspondencia, se tenía ya un compromiso. Y de verdad, chicas, que la frustración y la impotencia de María debe ser grandísima. Y para Eleonor, estar cuidando a la hermana que es tan extrovertida, tan alegre, no me quiero imaginar cómo debe de ser tan fuerte. Denle like a la narración, chicas. Déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.